Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es María Marta Ferreira, soy economista senior del Banco Mundial y es un placer estar aquí esta mañana presentando Subamos el estándar para ciudades productivas en América Latina y el Caribe. Esta presentación está basada en un estudio que edité junto a mi colega del Banco Mundial, Mark Roberts, y tuvimos también la colaboración de nuestros colegas Nancy Lozano, Paula Restrepo y Harry Silot. En el mundo moderno, las ciudades pueden ser motores formidables de productividad. Las ciudades crean proximidad geográfica de empresas y trabajadores y eso facilita las interacciones, lo cual a la vez fomenta la producción, el comercio, la innovación. Dentro de una ciudad, esa proximidad entre empresas y trabajadores contribuye a toda una serie de cosas buenas que suceden en la ciudad y las llamamos efectos de aglomeración. Por ejemplo, el intercambio de ideas y conocimiento, la existencia de mercados grandes que permiten que las empresas operen con cierta escala, la variedad de productos y servicios que es posible gracias a que los mercados de una ciudad son más grandes, una mejor correspondencia entre gente que busca trabajo y empresas que buscan trabajadores, y también la posibilidad de hacer grandes inversiones en infraestructura y transporte precisamente porque su costo se puede repartir entre más usuarios. Ahora, al mismo tiempo, esa proximidad que sucede en las ciudades también puede dar lugar a efectos negativos, efectos de congestión. Por ejemplo, la congestión vehicular, el crimen, la delincuencia, la violencia y la contaminación ambiental. En última instancia, cuán productiva es una ciudad depende del resultado neto entre estos efectos positivos de aglomeración y estos efectos negativos de congestión. A la vez, adentro de un país, ninguna ciudad existe aisladamente. Cada ciudad es parte de un sistema de ciudades, una red de ciudades. Y eso es así porque las personas y los recursos se desplazan entre ciudades. Entonces, si desde el punto de vista de política, nuestro objetivo es maximizar la contribución que hacen las ciudades al Producto Bruto Interno, necesitamos preocuparnos de dos cosas. La primera es crear un entorno propicio, un entorno que facilite estos efectos buenos de aglomeración y que mitigue estos efectos de congestión. Por ejemplo, debe ser fácil desplazarse por la ciudad. La ciudad debe ser segura. Debe haber estándares de saneamiento y de higiene mínimos. Y esto tiene implicaciones en términos de infraestructura, transporte, servicios públicos, administración metropolitana. Al mismo tiempo, necesitamos también preocuparnos por tener un sistema eficiente de ciudades, para que las personas y los recursos vayan a las ciudades donde pueden ser más productivos. Entonces, vamos a volver a lo largo de la presentación sobre estos dos temas, del entorno propicio y del sistema eficiente de ciudades. Vamos a comenzar mirando la productividad de nuestras ciudades frente al resto del mundo. Y para eso vamos a definir los términos ciudad y productividad. Normalmente los investigadores usan las definiciones oficiales de productividad. Es decir, consideran que una ciudad es lo que cada país define como tal. El problema es que estas definiciones oficiales varían entre países, pero muchas veces también al interior de los países, y eso dificulta las comparaciones internacionales. Por eso es que en este estudio nosotros no usamos las definiciones oficiales de ciudad. En cambio, utilizamos una definición globalmente consistente de ciudad que aplicamos a todo el mundo. Y de esa manera construimos una base de datos con 64.000 ciudades en el mundo, algunas grandes, otras medianas, otras pequeñas, poco más que pueblos, 7.000 de las cuales se encuentran en nuestra región. Y una vez que tenemos esta larga lista de ciudades, podemos calcular una serie de indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de la población urbana que vive en las ciudades. Entonces, en nuestra región, el 74% de la población vive en ciudades, eso es muy cercano al 75% de Norteamérica, un poco por encima del 70% del mundo y en el caso de Perú es el 64%. Con respecto a productividad, tenemos varias medidas y las voy a explicar a medida que vayan apareciendo.
Vamos a comenzar mirando la productividad de nuestras ciudades utilizando datos a nivel de país. Y vamos a mirar la relación entre el Producto Bruto per cápita, como medida de productividad del país, y el porcentaje de la población urbana. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de la población urbana, aquí tenemos el Producto Bruto per cápita y aquí tenemos a los países del mundo. Y vemos que en promedio en el mundo, los países que tienen un mayor porcentaje de la población que vive en ciudades, tiene también un mayor PBI per cápita. Esta es una correlación, aquí no tenemos causalidad. Y aquí tenemos en amarillo a los países de nuestra región, aquí tenemos a Perú en rojo, y la buena noticia es que, dados sus porcentajes de población urbana, los países de nuestra región se encuentran prácticamente al promedio mundial en términos de Producto Bruto Interno per cápita. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que hay países en el mundo que tienen niveles muy semejantes de población urbana a los de nuestra región y que tienen, sin embargo, Producto Bruto Interno per cápita más altos que los nuestros. Y esos son los países de Norteamérica y Europa Occidental que conforman lo que podríamos llamar la frontera global de productividad. Y una historia semejante de buenas y malas noticias la podemos contar también usando datos a nivel de ciudad. A nivel de ciudad generalmente no conocemos el Producto Bruto per cápita, pero en cambio tenemos un indicador que está muy fuertemente asociado con el nivel de actividad económica de la ciudad y es cuán luminosa se ve la ciudad por la noche desde un satélite. Entonces, aquí vamos a mirar la relación entre la luminosidad nocturna y la población de las ciudades. Entonces, aquí tenemos población de las ciudades, su luminosidad nocturna, aquí tenemos a todas las ciudades del mundo y vemos que en promedio en el mundo las ciudades que tienen mayor población también tienen un mayor nivel de actividad económica. Aquí tenemos a las ciudades de nuestra región, aquí tenemos a las ciudades peruanas, aquí tenemos a Lima, Arequipa, Trujillo y nuevamente las buenas noticias es que dados sus niveles de población, las ciudades de nuestra región, incluyendo a Perú, se encuentran al promedio mundial de actividad económica, incluso un poco por encima del promedio. La mala noticia es que a niveles semejantes de población hay ciudades en el mundo, en Norteamérica y Europa Occidental, que tienen mayores niveles de actividad económica que nuestra región. Es decir que nos encontramos a la par del promedio mundial en términos de productividad, incluso un poco por encima, pero por debajo de la frontera global de productividad. Y esto es un problema, porque nada menos que el 74% de la población en nuestra región vive en ciudades. Esta es una población que no está disfrutando de la productividad, la prosperidad, los ingresos, el bienestar que podrían tener si nuestras ciudades estuvieran en la frontera global de productividad. Y también es un problema porque esta es una época de crecimiento bajo en los países de nuestra región después de la caída de los precios internacionales de las materias primas. Entonces, nuestros países están buscando motores alternativos de crecimiento y en este momento no podemos pasar por alto el motor formidable de productividad que las ciudades pueden ser. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestras ciudades están por debajo de la frontera? Y para responder esta pregunta vamos a comenzar mirando características distintivas de nuestras ciudades y luego vamos a mirar el comportamiento de determinantes específicos de la productividad de nuestras ciudades. Entonces, comenzamos con algunas características distintivas de nuestras ciudades. La primera es su alta densidad. En promedio, en el mundo, hay 1.500 personas por kilómetro cuadrado en las ciudades, pero en nuestra región hay 2.400 y en Perú hay 3.500. Y esta alta densidad de nuestras ciudades no se debe a que la población de nuestras ciudades sea muy grande, sino en todo caso a que esa población está concentrada en espacios geográficos que son muy pequeños. Ahora, esta alta densidad no necesariamente tiene que ser un problema. La alta densidad puede facilitar las interacciones y puede en general ser algo muy afortunado para las ciudades.
Sin embargo, la alta densidad puede ser un problema si falta el entorno propicio, la infraestructura, transporte, movilidad, coordinación metropolitana. Si falta ese entorno propicio, la alta densidad simplemente se convierte en congestión. La segunda característica es la prevalencia de los conglomerados multiurbanos, que definimos como un área urbana que contiene 2 o más ciudades, cada una con 100.000 habitantes o más. Es un concepto semejante al de área metropolitana, que podemos comparar en todo el mundo. Por ejemplo, el conglomerado multiurbano de Ciudad de México comprende 34 municipios. Y aquí los problemas aparecen cuando, por ejemplo, en Ciudad de México, estos 34 municipios no coordinan en términos de transporte o de prestación de servicios públicos. Y nuestra región es particularmente vulnerable a estos problemas porque, mientras que en el mundo el 33% de la población vive en estos conglomerados multiurbanos, en nuestra región es el 40% y en Perú es el 55%. La tercera característica es que entre ciudades de un mismo país hay grandes diferencias de productividad. Algunas ciudades son muy productivas y otras no. Entonces, cuando un país tiene un sistema eficiente de ciudades, las ciudades tienen niveles similares de productividad. Porque si hubiera alguna ciudad estrella con un nivel muy alto de productividad, las personas y los recursos vendrían a esa ciudad y eso acabaría bajando la productividad y los retornos a estar allí. Y de hecho, en los países de altos ingresos que tienen sistemas de ciudades eficientes, las ciudades tienen niveles aproximadamente similares de productividad. Entonces, aquí vamos a necesitar nuevamente una medida de productividad para cada ciudad. Y para eso volvemos a nuestra relación internacional entre la población de una ciudad y su luminosidad nocturna, que es una medida de la actividad económica. Entonces, por ejemplo, para esa ciudad, su productividad es cuán por encima del promedio mundial se encuentra esa ciudad o cuán por debajo, en el caso de esta otra ciudad. Y una vez que tenemos productividades calculadas de esta manera para cada ciudad, podemos calcular cuánto difieren, cuánto varían al interior de cada país. Entonces calculamos una medida de la variación de esa productividad al interior de cada país. Y vemos que en los países de nuestra región, aquí en azul, esas productividades varían al interior de cada país, son diferentes en mayor medida que en países comparables de altos ingresos. Y Perú tiene la mayor variación de productividades adentro del país entre todos los países de América Latina. Es decir, nuestros sistemas de ciudades no son eficientes, no están bien integrados. Las personas y los recursos en nuestros países no van a las ciudades donde pueden ser más productivas y la consecuencia entonces es que nuestras ciudades no maximizan su contribución al Producto Bruto Nacional. En parte, en el caso de Perú, esto tiene que ver con lo que llamamos la primacía urbana, que es el porcentaje de la población urbana del país que está concentrado en la mayor ciudad. Entonces aquí vemos primacía para los países de América del Sur y aquí tenemos a Perú. En Perú prácticamente la mitad de la población urbana está concentrada en Lima. Al mismo tiempo, la primacía urbana no es toda la historia, porque tenemos, por ejemplo, que Perú y Argentina tienen niveles semejantes de concentración de la población en su ciudad más grande y sin embargo Perú tiene la mayor dispersión de productividad entre ciudades de la región y Argentina tiene la segunda más baja. La cuarta característica de nuestras ciudades es una fuerte concentración de la población más calificada. Aquí vamos a mirar el porcentaje de la población adulta con educación superior, completa o no, en ciudades pequeñas, medianas y grandes y permitimos que esta definición de tamaño varíe de acuerdo con los países. Entonces aquí tenemos los países de la región y aquí tenemos a Perú. Y lo que podemos ver aquí es que en las ciudades grandes el porcentaje de la población que está calificada o altamente calificada es más alto. En otras palabras, el capital humano calificado está concentrado y fuertemente en las ciudades grandes. Y esta concentración también existe en Estados Unidos, pero en mucha menor medida.
La quinta característica es el subdesarrollo de las redes nacionales de transporte. Aquí miramos la evolución de la densidad de carreteras pavimentadas entre el año 61 y el 2000 para las distintas regiones del mundo. Y aquí tenemos a nuestra región. Durante este periodo, la única región del mundo que tiene menor densidad de carreteras pavimentadas que nuestra región es África al sur del Sahara. Y también vemos que a principios de los 60 había una brecha entre nuestra región y Asia Meridional y que esa brecha se ha agrandado con el correr de las décadas. También sabemos que en los últimos años hay países de la región, Perú, Bolivia, Panamá, Colombia, que han hecho inversiones muy importantes en términos de infraestructura de transporte. No obstante, para la región en su conjunto, el panorama permanece prácticamente igual. Entonces, vamos a mirar ahora el comportamiento de determinantes específicos de la productividad, tres en particular: la forma, la habilidad y el acceso. La forma urbana, en parte, se refiere al tamaño de la ciudad, porque en una ciudad con mayor población o mayor densidad es más probable que yo tenga interacciones. La forma urbana también se refiere a la configuración de la ciudad, porque en una ciudad que es compacta, que tiene una buena red de calles, buena conectividad interna, donde los municipios están bien coordinados, es más fácil tener interacciones. La habilidad de una ciudad se refiere a su capital humano agregado. Por ejemplo, en promedio, ¿cuántos años fue la gente a la escuela o qué porcentaje de la población tiene educación superior? Ahora, más educación me vuelven a mí más productiva, pero la habilidad se refiere a lo siguiente: mi mayor educación puede contribuir a la productividad de otras personas en la ciudad. Y el acceso se refiere a la conectividad de mi ciudad con otras ciudades en el país a través de la red de transporte. Y eso es porque para mi ciudad, otras ciudades son otros mercados. Yo les puedo vender mis productos o puedo comprar sus productos. Otras ciudades son fuentes de oportunidades económicas. Entonces, nosotros construimos un índice de acceso que está basado en el número de ciudades a las cuales tengo acceso a través de la red de transporte, la población de esas ciudades y cuánto tiempo me lleva llegar en carretera hasta allí. Y vamos a mirar el impacto de la forma, la habilidad y el acceso sobre una medida de productividad que está basada en los salarios nominales promedio de cada ciudad. ¿Por qué? Porque el salario nominal promedio de una ciudad en parte refleja características de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, quizá los salarios nominales promedio en Miraflores sean altos porque la población está altamente educada aquí. O quizás reflejen atributos naturales. Entonces, en Ushuaia, al sur de Argentina, el clima es horrible. Entonces, tú le tienes que pagar muy bien a la gente para que quieran vivir allí. Pero quizás los salarios nominales promedio en una ciudad sean altos simplemente porque hay algo en esa ciudad que hace que la gente sea más productiva allí que lo que sería en otro lugar. Entonces, nosotros aislamos este tercer componente de los salarios nominales promedio y lo utilizamos como nuestra medida de productividad para cada ciudad. Y queremos mirar el rol relativo de la forma, la habilidad y el acceso, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál es el porcentaje de aumento de la productividad cuando tenemos un 10% adicional de densidad, que está relacionado con la forma, acceso a otras ciudades a través de la red de transporte y años promedio de escolarización, que está relacionado con la habilidad? Entonces, la idea es aumentar cada uno de estos determinantes en un 10% mientras mantenemos los otros dos constantes. Y lo que encontramos es que hay retornos prácticamente nulos a la densidad, hay retornos positivos, pero pequeños al acceso a la conectividad con otras ciudades, y hay retornos positivos y altos a la habilidad. Es decir que, en términos relativos, el determinante de mayor peso en la productividad de nuestras ciudades es la habilidad. Y lo que nosotros no esperábamos era no tener retornos a la densidad. En principio, una ciudad más densa debería facilitar las interacciones y los intercambios económicos. Entonces, ¿por qué no encontramos eso? Eso es lo que sucede en el mundo desarrollado, es lo que sucede en China. ¿Por qué no sucede en nuestra región?
Y la respuesta es que todo lo bueno que la densidad podría traer, los efectos de aglomeración, en nuestra región lamentablemente están siendo contrarrestados por la congestión. Es decir, esa alta densidad que es propia de nuestras ciudades, que podría traer altos beneficios, está mal manejada. Y como está mal manejada, crea congestión. Y esto es consistente con otra evidencia que mostramos en el reporte de que mientras que en el mundo las empresas son más productivas en ciudades grandes que en ciudades pequeñas, lo contrario ocurre en nuestra región. Hay otro aspecto de la forma urbana que tiene que ver con la configuración. Esto va más allá de la densidad. Entonces, allí encontramos que la productividad de las ciudades sufre cuando hay un mal planeamiento urbano. Por ejemplo, cuando la ciudad crece de una manera desorganizada, poco compacta, o cuando hay una red de calles poco densa, que no facilita la conectividad adentro de la ciudad. También encontramos que en el caso de las áreas metropolitanas, la fragmentación institucional del área metropolitana en muchos municipios perjudica a la productividad, porque los municipios no coordinan. Y que, a pesar de que en nuestra región la mitad de las áreas metropolitanas tienen algún tipo de gobierno o agencia de coordinación metropolitana, esas agencias de coordinación no logran eliminar los problemas de coordinación. Y esto es diferente de lo que ocurre en la OCDE. En la OCDE, esos mecanismos de coordinación sí logran mitigar, al menos en parte, los problemas de fragmentación institucional. En términos del acceso, encontramos, como dijimos antes, retornos positivos, pero bajos. ¿Por qué? En primer lugar, porque en nuestra región es caro, en términos monetarios, usar las carreteras, en términos de peaje, de costos de transporte, pero también porque hay altos costos no monetarios. Por ejemplo, nuestras carreteras no son seguras, no son de alta calidad, en muchos casos sufren interrupciones frecuentes del tráfico. Ahora, al mismo tiempo, en este reporte nosotros encontramos que la mayor conectividad, el mayor acceso puede ser efectivo. Por ejemplo, en el caso de México, la inversión en carreteras durante las últimas 3 décadas ha estado asociada con una mayor productividad y empleo locales y también con una mayor especialización en el caso de la manufactura. Y también sabemos que en el mundo, los países que tienen redes de carreteras más densas también tienen sistemas de ciudades más eficientes y mejor integrados. Ahora, cuando miramos la habilidad, estas claramente son las mejores noticias de este estudio. Entonces, nosotros vemos que cuando aumentamos los años promedio de escolarización en la ciudad en un año, todos los salarios aumentan en un 9%. Por ejemplo, en Perú, la ciudad promedio tiene un trabajador promedio que ha completado 7 años y medio de educación. Si logramos que esa persona complete un año más de educación, los salarios de toda la gente en la ciudad van a subir en promedio en un 9%. Encontramos también que si aumentamos el porcentaje de la población con educación superior completa en un punto porcentual, los salarios de todos en la ciudad en promedio subirán en un 2%. Entonces, por ejemplo, la ciudad promedio de Perú tiene aproximadamente un 8% de la población con educación superior completa. Si logramos subir a un 9%, los salarios de todos en la ciudad subirán en un 2%. Y estos son retornos altos. Son retornos altos a la educación superior y a la educación básica. Son altos para estándares internacionales. Sin embargo, como dijimos antes, nuestro capital humano está muy concentrado en las ciudades grandes, en detrimento de las medianas y pequeñas. Entonces, para sintetizar lo que hemos visto hasta ahora, nuestras ciudades están por debajo de la frontera global de productividad, se benefician de la habilidad, mucho menos del acceso, pero no de otros efectos de aglomeración. Además, tenemos sistemas ineficientes de ciudades. Entonces, a la luz de este panorama, la pregunta ¿es esto lo que queremos de nuestras ciudades? Estar al promedio mundial de productividad, ¿es ese el estándar al cual nos vamos a conformar? Entonces, nuestra propuesta es subamos
el estándar para estar en la frontera global de productividad, no por debajo, y para tener ciudades verdaderamente productivas en la región. Y la pregunta es, ¿cómo podemos subir el estándar? Y aquí volvemos a los principios útiles, los temas iniciales de nuestra presentación. En primer lugar, necesitamos crear un entorno propicio al interior de las ciudades, para que al interior de las ciudades sea más fácil tener interacciones y para que podamos mitigar la congestión. Y necesitamos también mejorar la eficiencia del sistema de ciudades. Y vamos a hacer estas dos cosas a través de la forma, la habilidad y el acceso. Entonces, queremos construir una forma urbana orientada a la productividad. En primer lugar, necesitamos manejar nuestra alta densidad. Y esto tiene implicaciones en términos de transporte, movilidad, inter e intraurbana, prestación de servicios públicos, educación y muy particularmente la seguridad. Nuestras ciudades no serán productivas si no son seguras. Y por ejemplo, en el caso de la movilidad, es importante que pensemos en usar políticas de precios. Entonces, si yo manejo por la autopista a la hora pico, yo tengo que pagar un peaje más alto que la persona que maneja a las 6 de la mañana, porque yo estoy contribuyendo más a la congestión vehicular. Y todo este manejo de densidad es fundamental para el crecimiento de nuestras ciudades. De lo contrario, población adicional simplemente será congestión adicional. Necesitamos también utilizar las herramientas de planeamiento urbano para obtener una buena configuración. Por ejemplo, monitorear el crecimiento de la ciudad. ¿Dónde se está expandiendo la ciudad? ¿Dónde está la nueva construcción de viviendas? ¿Qué está sucediendo con la periferia de la ciudad? Toda la ciudad está recibiendo los servicios públicos, la infraestructura de saneamiento adecuada. Estos nuevos barrios de la ciudad están siendo integrados vía transporte con el resto de la ciudad. Necesitamos asegurarnos de que nuestra red de calles favorece la movilidad adentro de la ciudad. Y necesitamos también fortalecer la coordinación metropolitana. Necesitamos desarrollar y atraer habilidad. Desarrollar habilidad a través de la educación básica y superior. Pero también necesitamos atraer y retener a trabajadores calificados. Y esto es fundamental para las ciudades pequeñas y medianas, que no tienen demasiados de estos trabajadores calificados. Y aquí la pregunta es, ¿qué pueden hacer estas ciudades para atraer a esos trabajadores? Y la respuesta es, le pueden dar a estos trabajadores lo que ellos quieren, es decir, buenos servicios públicos, particularmente seguridad y educación, buena gestión municipal, conectividad con otras ciudades. Y también es muy importante eliminar barreras a la movilidad, es decir, aquellos factores que hacen que la gente no se mude. Por ejemplo, quizás yo querría mudarme a otra ciudad donde sé que tendría mejores oportunidades económicas y laborales, pero me preocupan mucho el crimen en esa ciudad o la mala calidad de las escuelas o el acceso a la vivienda. Necesitamos políticas de vivienda que acompañen el crecimiento de la ciudad. También necesitamos expandir el acceso, la conectividad entre las ciudades. En primer lugar, mejorando las redes nacionales de transporte. Y Perú ha dado pasos muy importantes. Entre el 2008 y el 2015, Perú ha invertido prácticamente el 3% del PBI en infraestructura de transporte. Esta es la tercera inversión más grande de la región después de Bolivia y Panamá. Al mismo tiempo, en toda la región necesitamos progresar en términos de cobertura, calidad y seguridad. Necesitamos disminuir el costo del transporte. Los costos de transporte y de logística son muy altos en nuestra región. Entonces, si los productos del interior del Perú no pueden llegar a Lima, mucho menos podrán llegar a la economía mundial. Y siempre teniendo una perspectiva de sistema, porque si logramos mejorar la habilidad y el acceso en algunas ciudades, eso naturalmente contribuirá a descongestionar otras. Entonces, mirando hacia adelante, en la medida en que exista urbanización adicional en nuestra región, vamos a tener también un mayor porcentaje de la población viviendo en conglomerados multiurbanos.
En los países del mundo con mayor porcentaje de la población urbana, también hay mayores porcentajes de la población viviendo en estos conglomerados multiurbanos. Es decir, que podemos esperar que esos conglomerados continúen creciendo. Pero también podemos esperar que conforme crece la urbanización, tendremos un mayor desplazamiento de trabajadores poco calificados de las zonas rurales a las ciudades. Los trabajadores calificados ya están en las ciudades. Entonces, cualquier urbanización adicional vendrá de los trabajadores poco calificados. Y estas dos tendencias pueden crear una serie de problemas, a menos que estemos preparados para ellos. El primer problema es que esto puede contribuir a un mayor desbalance en nuestros sistemas de ciudades, pueden agravar los problemas de coordinación metropolitana que ya tenemos, pueden agravar la congestión, porque ciudades que ya son grandes continuarán creciendo, y además, si el pasado nos va a servir de alguna guía, estos trabajadores poco calificados que vengan de las zonas rurales vendrán a las ciudades a trabajos de poca productividad, a servicios, restaurantes, hoteles, transporte. La mayoría de ellos vendrán a trabajo informal. Y en Perú, el 74% de la población está en el sector informal de la economía. Entonces, aquí el desafío es diseñar políticas a todos los niveles de gobierno que nos permitan crear puestos de trabajo donde los efectos de aglomeración urbana son más poderosos, es decir, en el sector privado, pero sobre todo en el sector formal de la economía. Muchas gracias. Buenos días a todos, es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Me gustaría agradecer al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por ser coorganizador de este evento y también a María Marta por su presentación muy linda sobre las ciudades y la productividad en la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo voy a ahora aterrizar un poco algunas de las ideas que presentó María Marta para hablar sobre las ciudades en el Perú y cómo el sistema de ciudades del país podría fortalecerse, aumentando la competitividad y apalancando también las oportunidades de las ciudades intermedias. Entonces, como dijo María Marta, ¿no? Perú es un país de 31 millones de personas y también Perú es uno de los países más concentrados del mundo en términos de su población urbana. Lima es la única ciudad que tenemos con una población con más de 1 millón de personas. Y no solo 1 millón, hablamos de una ciudad con más o menos 9 millones de personas, ¿no? Entonces, eso es lo único en comparación con muchos, no todos, de otros países, no solo en la región, pero en el mundo. Y aquí vemos, por ejemplo, con Colombia, Chile, Ecuador, que tienen más, una red con más ciudades, con más de 1 millón de personas. Pero ¿por qué Perú es diferente? ¿Y por qué otras ciudades en Perú no crecen tanto como Lima, a pesar de algunos de los desafíos de Lima? Entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo es vivir en Lima. Y ustedes saben también un desafío de vivir aquí en Lima. Es muy difícil vivir y trabajar en Lima para la mayoría de las personas, especialmente para familias con ingresos bajos, ¿no? Es muy, muy caro vivir aquí. Los departamentos, por ejemplo, en los distritos de Lima son en algunos casos doble el precio por metro cuadrado que en las ciudades intermedias. Entonces, si vemos los distritos, por ejemplo, de San Isidro, Miraflores, San Borja, casi doble en comparación con Arequipa, Ica, Cusco. ¿Por qué? Pues un factor importante tiene que ver con el precio de la tierra. Y aquí en Lima, en la área metropolitana, los precios de la tierra se han más que triplicado desde 2008. Pero lo interesante es que eso no ha impactado, como en otros países, tanto la consolidación de empresas y personas que viven aquí en Lima.
otro factor importante, otra barrera, ni hablar de la congestión y el tráfico. Lima está altamente congestionada. Y si no tomamos acciones ahora, sabemos que eso solo va a empeorarse. Por ejemplo, según datos de ProTransporte y otros, una persona que pasa 1 hora hoy para ir a su trabajo, entonces en 2025 va a necesitar una hora y media para llegar, ¿no? Entonces, si yo necesito 1 hora y media para llegar y para regresar, entonces estamos hablando de 3 horas al día. Si multiplicamos eso tiempo adicional, 2 viajes por día, 5 días, ¿no?, por semana, eso suma alrededor de 11 días, 24 horas sentado en el carro o el bus de transporte adicional por año, ¿no? Es impresionante. Y esta congestión tiene un impacto no solo en la calidad de vida de las personas, pero también en la productividad de la ciudad. Es una barrera para la productividad. Pero sabemos que hay muchas actividades económicas también que se ubican fuera de Lima. Entonces tenemos, por ejemplo, la agricultura, tenemos el turismo, como vemos esta tarde con el alcalde de Cusco, tenemos mucho turismo fuera de Lima, y también la inversión minera, ¿no? Pero a pesar de estas actividades económicas, no vemos polos de crecimiento o ciudades más grandes en otras partes del Perú, donde está ubicada esta actividad económica. Entonces, eso quiere decir que Lima sigue siendo el número 1. Lima es number 1. Pese a la congestión y las oportunidades económicas en el resto del país, Lima alberga 40% de la población urbana y casi la mitad del PBI del país. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué no hemos observado un mayor desarrollo de otras ciudades? Pensamos, y María Marta también mencionó esa palabra en su discurso, pensamos que tiene que ver con las oportunidades. Eso es la palabra clave. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tuviera que mudarme fuera de Lima a una ciudad más pequeña, entonces tendré servicio, por ejemplo, de calidad de agua, 24 horas del día. Mis hijos irán a una escuela de calidad, con una educación muy buena. Tendré acceso a médicos si hay una emergencia, ¿no? Entonces ahora voy a hablar de algunos de los cuellos de botella que hemos visto en el análisis de este sistema de ciudades del Perú, porque estamos pensando que esas oportunidades no se aprovechan mucho en ciudades intermedias. Primero voy a hablar sobre la vivienda, que es un sector importante para el bienestar de la población y también contribuye al crecimiento económico del país. Perú tiene un gran déficit habitacional. Un déficit habitacional quiere decir que estas casas quizás no tienen permiso de construcción, no tienen acceso a servicios, no usan materiales de calidad. Y en Perú tenemos un déficit de 72%. Es uno de los más altos de la región. El tercero más alto después de Bolivia y Nicaragua, ese es el Perú. Y lo que hemos visto es las deficiencias se concentran en los segmentos de menores ingresos y la mayoría en ciudades intermedias, no tanto en Lima metropolitana. Y un factor importante también es la asequibilidad. Y lo que hemos visto es que la vivienda formal es inasequible para más de la mitad de la población. 55% de las familias peruanas no pueden acceder, no tienen el poder financiero para comprar una vivienda formal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, dadas estas restricciones a la asequibilidad, hay mucho crecimiento informal, muchas viviendas informales en áreas periféricas de las ciudades. Y que mencionó María Marta, eso tiene un impacto, ¿no?, en la forma de la ciudad.
Hablando de la forma de la ciudad, también lo que hemos visto en nuestro análisis es que la capacidad de la planificación urbana es muy débil en el país. La mayoría de las ciudades carecen de capacidades e instrumentos para la planificación urbana, para poder tomar decisiones coordinadas para invertir en la infraestructura, por ejemplo. Solo 20% o 1 de cada 5 distritos urbanos tienen actualizados los instrumentos de planificación urbana y el Ministerio de Vivienda está apoyando muchos municipios con este trabajo, pero es bien importante. Entonces, solo para mostrar algunos ejemplos, para darles el sabor de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos un mapa que parece un poco un pulpo, y eso es un plan de desarrollo urbano de una ciudad de 600,000 personas, ¿no? Y ellos están todavía hasta hoy usando un plan de 1992, porque actualizaron su plan en 2010, pero no fue aprobado por el Consejo Municipal. Entonces siguen usando este instrumento desactualizado. También tenemos otro ejemplo de una ciudad de 60,000 personas donde sí han actualizado su instrumento y están usándolo, pero realmente hay una variación muy grande entre los municipios, entre las ciudades y cómo están planificando su terreno. Entonces, otra herramienta de planificación bien importante que carecen las ciudades del Perú es el catastro urbano. Los catastros urbanos son instrumentos claves de planificación para que las ciudades tengan información sobre sus parcelas, para que sepan dónde está su infraestructura crítica, para que recauden los impuestos prediales y también para que determinen áreas para el crecimiento futuro de la ciudad. Perú, sin embargo, solo tiene 8 distritos, todos aquí en Lima, urbanos, con tales instrumentos actualizados, ¿no? Eso es 8 de 522 distritos. Y muy sorprendente para mí, para un país como el Perú, para tener este nivel de cobertura, ¿no? De ese sistema catastrales bien importantes para las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cómo están estas ciudades ahora planificando su crecimiento? ¿Cómo están recaudando impuestos? ¿Y cómo están realmente pensando en dónde va a expandir la ciudad para saber quién necesita, ¿no? Servicios, por ejemplo, de agua y saneamiento? Entonces, hablando de agua y saneamiento, otro cuello de botella que hemos visto es el acceso a servicios básicos e infraestructura en ciudades intermedias. Pero no solo es acceso, ¿no? Más el factor es la calidad de servicios. Por ejemplo, si vemos aquí hablando de la calidad de agua, ¿no? Entonces vemos con Sedapal llegamos en Lima a casi 24 horas de servicio al día de agua. Pero el promedio en ciudades intermedias solo llegamos a 16 horas, ¿no? También el tratamiento de aguas residuales, el otro gráfico, llegamos a casi 75% con Sedapal aquí en Lima, área metropolitana, pero estos niveles bajan mucho, ¿no? Bajan mucho para ciudades intermedias, y eso también es un reto para el medio ambiente y para la contaminación. Es una cosa bien grave que hay que investigar mejor. También hablamos de transporte urbano. Todos estamos de acuerdo que es un tema, la movilidad dentro de una ciudad realmente puede apoyar mejor la actividad económica y el bienestar de las personas. Históricamente se ve en este gráfico que en el Perú tenemos un nivel de inversión significante por cápita para la movilidad urbana, pero esto está concentrado aquí en Lima. Eso es la línea roja, ¿no? Es el metro, realmente donde vemos este crecimiento bien grande. En comparación con Colombia, esas son las líneas verdes, ¿no? Vemos que también están invirtiendo, no solo en Bogotá, pero están invirtiendo más de una manera equitable, equitable, en ciudades intermedias y en Bogotá, ¿no?
Y también, como dijo María Marta, no solo dentro de las ciudades tenemos que tener una buena movilidad, pero también entre ciudades, ¿no? En el sistema de ciudades. Y aquí en el Perú, ¿no? En comparación con sus vecinos, con Ecuador y Colombia, Perú es menos accesible y la conectividad es un reto, especialmente es un desafío logístico. Y eso es tanto en términos no solo de transporte, redes de vías, carreteras, pero también la tecnología de información y comunicaciones. Y esta falta de conectividad inhibe el comercio y la logística y puede dar lugar a disparidades espaciales. Entonces, si vemos aquí en el mapa, Ecuador, los colores, entonces verde es más accesible, cuesta menos para mover, por ejemplo, bienes entre estas áreas, con menos tiempo. Mira, Ecuador verde, más o menos. Colombia verde, amarillo, Perú tenemos todo rojo en el norte y el sur. Y esto también implica áreas aisladas, no solo económicamente, pero también socialmente, ¿no? Y hablando de la logística, estos costos, los costos elevados en el Perú, implica también menor competitividad en el mercado global, ¿no? Los mercados de exportación se ven afectados por este sistema de logístico incipiente y esta mala conectividad que acabamos de ver en la última diapositiva. Entonces, un estudio recién del Banco Mundial concluye que los costos de logística representan entre 20 y 50% de los costos de producción. Eso es en comparación con países del OCDE. Eso es la línea roja ahí de 12%. Imagínense, 20 hasta 50 en comparación con 12%. Entonces, si yo comprara, por ejemplo, cebollas amarillas o blancas, ¿cómo se llaman aquí? En los Estados Unidos, peruanos, entonces por $10, $5 de este 10 se debe a la logística, ¿no? Es caro. Y finalmente, otro tema también que mencionó María Marta es el tema de la capacidad limitada de coordinación entre los municipios, especialmente gobiernos regionales y locales, debido a la descentralización. Y esta afecta la eficiencia de inversión en infraestructura y servicios, ¿no? Aquí se ve Perú en comparación con Colombia, y lo importante es Perú tiene más que la mitad de estos municipios tienen poblaciones de menor de 5,000 personas, ¿no? Y si no hay una buena coordinación entre estos municipios o distritos, entonces eso también dificulta la coordinación, pero limita la posibilidad de aprovechar economías de escala para invertir en proyectos más grandes de infraestructura. Y también pensando no solo en ciudades intermedias, pero en Lima, si tenemos 43 alcaldes, alcaldesas, aquí en Lima, ni hablar de Callao, ¿no? Pero en Lima, eso se hace muy difícil, ¿no? Para coordinar y tomar decisiones, por ejemplo, sobre la movilidad urbana y otros temas importantes que tienen que ver no solo con cada distrito, pero también la ciudad, como ciudad. Entonces, para terminar, esos son 4, yo diría, áreas importantes para pensar, para hablar, para discutir en términos de los desafíos y oportunidades para políticas públicas para el sistema de ciudades en el Perú. Primero, hay que apoyar, hay que pensar cómo se puede fortalecer apoyo a vivienda asequible, mejorar planificación y uso de la tierra, especialmente los catastros urbanos, para fortalecer la gestión urbana. Y ya está trabajando en esto también el Ministerio de Vivienda, pero podemos hacer más. También impulsar inversión en infraestructura y promover la provisión de servicios de calidad, no solo acceso para cerrar brechas, pero también de calidad.
Mejorar la conectividad, eso hablando dentro de la ciudad y entre este sistema de ciudades. Y finalmente, fortalecer capacidades y coordinación entre los distritos y los gobiernos subnacionales, regiones también. Gracias.